¿Cómo les va? Esto es Desde Boxes. Estamos entrando en el año número 19. Vamos a tener novedades de la industria automotriz. Hicimos una prueba de manejo con el nuevo Renault Fluence. Pero vamos a hablar del Rally de la República Argentina por el Campeonato Mundial. Vamos a hablar, por supuesto, de la nostalgia. Y en este caso vamos a recordar los 1000 kilómetros de Sport Prototipos de Buenos Aires del año 71. Impresionante. Pero vamos a hablar de todo. Pero ahora vamos a recordarle lo que ocurrió hace pocas horas en el Autódromo de Termas de Río Hondo con la presentación del campeonato del WTCC con Pechito López campeón. Y finalmente, como todo hacía pensar, José María Pechito López, el piloto cordobés flamante campeón del mundo del Campeonato Mundial de Turismo, se adueñó prácticamente de la jornada del domingo pasado en Termas de Río Hondo, en una jornada agobiante de calor y de humedad, pero que no le impidió al piloto oriundo de Río Tercero ser el más rápido en las pruebas clasificatorias, con un registro que prácticamente humilló a sus rivales, con la victoria en la primera carrera luego de una refriega en la primera vuelta, o mejor dicho, en la primera curva con su rival directo, que es Iván Müller, y en la segunda carrera largando desde la 10ª colocación, que le permitía ascender hasta el segundo lugar detrás de Sebastian Loeb, quien lograba así su primera victoria en el año, tercera en su carrera personal dentro del Campeonato Mundial de Turismo. Algunos dudan si Pechito López no le perdonó, entre comillas, la carrera a Sebastian Loeb en la segunda de ellas. La sensación personal es que Loeb realmente hizo los méritos suficientes como para llevarse el triunfo. De todos modos, lo importante es que Pechito López ratificó que es hoy el hombre del momento en esa categoría. Está liderando el torneo después de esta primera fecha con 5 puntos de diferencia sobre Loeb, y ahora la segunda será el 19 de abril en Marruecos. Lo que sí también es dable señalar es que la categoría volvió a mostrar que Citroën es el auto, el equipo que los domina con voluntad, que sigue teniendo un gran performance, y que de aquí en adelante habrá que aguardar bastante para que otro equipo esté cerca, y esto no es bueno para la categoría, pero es la realidad. Citroën hoy es el gran dominador del Campeonato Mundial de Turismo. Por ahora, lejos Lada, lejos Honda, lejos los Chevrolet. Pechito López, el gran referente, defendiendo el título del Campeonato Mundial con victoria en Termas. Este segmento de la nostalgia que les vamos a presentar, les aseguro que es muy atractivo y muy interesante. Fines de la década del 60, principios del 70, se realizaban temporadas internacionales en la Argentina con lo mejor del mundo. Entre ellas, no solo de algunas categorías de monopostos, sino del Sport Prototipos internacional, que en ese momento era muy importante. Venía el equipo Porsche, venían los Ferrari y demás. En los 1000 kilómetros de Buenos Aires de 1971 se corría, ganaron los Porsche, pero se produjo un accidente impresionante que en lo personal me quedó grabado. Yo entraba en la adolescencia y estaba ahí, muy cerquita de Ignacio Giunti, el italiano que perdió la vida en un accidente en plena recta del Autódromo de Buenos Aires. Recordamos los 1000 kilómetros de Buenos Aires de 1971. Esto ocurría en enero de 1971, Autódromo de Buenos Aires, los 1000 kilómetros de Buenos Aires de Sport Prototipos Internacional. El país se paralizaba. El auto, el Mercedes-Benz de Pacecar, era conducido por Juan Manuel Fangio, se largaba la carrera. Miren las tribunas, el público no cabía un alfiler literalmente. Aquí estaban la Ferrari, los Porsche 917, que eran los monstruos del momento. Hoy van transitando lo que era el mixto, la curva del ombú, se le llamaba en aquel entonces. Esta carrera, además de sumar puntos, de tener a muchos argentinos, entre ellos Ángel Monguzzi, Eduardo Copello, Carlos Reutemann, Nasif Estefano, Jorge Ternengo, Carlos Ruesch, Jorge Cupeiro, Jorge Omar del Río, miren, Oscar Gálvez, con Carlos Alberto Pairetti, que fue el argentino mejor clasificado, quedó quinto junto a Juncadella con una Ferrari 512 en la clasificación general, y octavo el trinomio Posey, Di Palma, García Veiga con otra Ferrari. Además de la victoria de esos Porsche, miren, ahí está Luis Di Palma, además de la victoria de los Porsche 917, porque eran las grandes figuras, ganó Joe Ziffer junto a Derek Bell, miren el público, qué bárbaro, y ahí transitando el Porsche y una Ferrari por los mixtos. Decía que tuvo un accidente que no nos podemos olvidar nunca, comienza aquí.
El Matra de Jean-Pierre Beltois se queda sin nafta en la curvita previa al ingreso a la recta principal. No se le ocurre otra cosa que comenzar a empujarlo para sacarlo del lugar. Nadie le indica que no lo haga. ¿Qué ocurre? Que mientras los banderilleros hacían seña con las banderas agitadas, ni Parks ni Giunti con sendas Ferraris hacen caso y entonces ocurren esto. Miren. Parks pasa por el lado, Giunti, por supuesto, tapado en su visual, no lo ve y le pega de lleno al Matra de Jean-Pierre Beltois. Se produce una explosión, fue como una bomba y ahí está, el fuego, el auto que ardió totalmente, Giunti dentro. Yo recuerdo, yo era muy jovencito y estaba ahí. La sensación que aún tengo de recordar ese momento es terrible. Humaredas, sirenas, camión de bomberos, la carrera que no se detenía. Por supuesto, Ignacio Giunti falleció instantáneamente. La carrera continuó, parece mentira, mira, ahí llevaban el cuerpo inerte de Giunti, que había estado liderando en la primera vuelta de la competencia y así quedaba el auto. Impresionante. Terminó la carrera, ya a nadie le importaba. Ganó Joe Siffer junto a Derek Bell, segundo Pedro Rodríguez, el mexicano, junto a Jackie Oliver, ambos con Porsche 917, y luego Stommel Engali con el Alfa Romeo. El recuerdo imborrable de los 1000 kilómetros de Buenos Aires, año 71. Llegó el nuevo Toyota Plan de Ahorro. El Toyota que querés, con la tranquilidad que buscas.